Pensando solamente en el examen de bachillerato, para no profundizar mucho, vamos a hablar de las últimas 7 preguntas. Estaríamos hablando del tema específico de probabilidad. La probabilidad que se trabaja en el examen es la de la probabilidad frecuencial. Es la probabilidad, algunos la llaman de Laplace. Cuando hablan de un evento, el evento es simple y sencillamente lo que está sucediendo, ¿sí? Qué sé yo, la distribución de niños en cuanto a deportes, el clásico del dado que se tira y se quiere sacar, digamos, diferentes, no sé, partes, pares, impares. El evento es cualquier cosa de lo que nos estén preguntando. La probabilidad frecuencial es simple y sencillamente la probabilidad, lo que se le llamaría en estadística la frecuencia relativa, que simplemente es obtener el número de casos favorables. Los casos favorables son es lo que llamaríamos la frecuencia absoluta. Es las veces que se repite lo que estamos buscando. Y esto lo vamos a dividir entre el número de casos en total. Esta es la fórmula de lo que es la probabilidad. En estas, que serían las últimas 7 preguntas del examen, entre las 54 y las 60, esto es lo que el ministerio nos va a colocar, digamos. Al principio nos va a preguntar por eventos. Ya sabemos que son los eventos, digamos que son los problemas que nos van a meter en el ejercicio. Digamos que los conocimientos que necesitamos para este segmento o para este tema inicia con lo que es la relación entre eventos. Cuando hablamos de la relación entre eventos, que aproximadamente serían las primeras 3 preguntas, 54, 55 y 56, estaríamos diciendo o encontrando ejercicios de unión. Ya sabemos que ese es el simbolito de unión. Nos van a hacer preguntas sobre la intersección, que es ese simbolito de intersección, y nos pueden preguntar sobre el complemento, que el complemento podemos llamarlo o podemos decir que son los elementos del universo que no están en el conjunto o lo que le falta al conjunto para ser igual al universo. Esta parte no es muy complicada. De hecho, lo que tenemos que hacer en el examen es trabajar en base a los datos específicos. Por ejemplo, tendríamos esta preguntita. No es tan complicado, sin embargo, sí tenemos que tener cuidado con ciertos detalles, ¿no? Cuando tú comienzas a leerlo, el problema de probabilidad no es en sí la probabilidad, sino tal vez el razonamiento, la interpretación de lo que yo pueda hacer con un problema como estos. Lo que yo te recomendaría es que, como en todo el examen, plantees. Plantear significa entonces que lo que nosotros deberíamos de hacer es ir leyendo e ir anotando los datos. Entonces, por ejemplo, dice, se tienen 2 dados, uno azul y otro blanco. Y en cada dado, cada una de las caras con un número diferente del 1 al 6. Ya tenemos 2 dados, qué sé yo, si quisiera ir interpretándolo, entonces yo pongo acá que tengo el dado azul. Sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y haría lo mismo con el dado blanco. A esta altura todavía no sé para qué, no sé de qué me sirve esto.
Sin embargo, hemos aprendido a plantear el ejercicio indiferente de lo que nos están preguntando para poder plantearlo, que si lo hacemos visual es más fácil que si simplemente lo estamos haciendo en nuestra mente, haciéndolo virtual. Ahora, al lanzar estos dados, cada cara tiene la misma probabilidad de quedar en la parte superior. El que me estén diciendo que cada cara tiene la misma probabilidad, nos están indicando de que se van a lanzar una única vez. Ahora vamos a ver qué nos dice más abajo, y dice: el evento A, la suma de los números de las caras superiores. Entonces vamos a dejarlo ahí un momentito. Sé que existe alguna otra forma de hacerlo. Sin embargo, he notado que si lo aplico directamente con unas formulitas que existen, nos quitaríamos tal vez la posibilidad de ver ciertas características del evento, del experimento. Esto es muy sencillo. La suma de las caras: 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 1 más 3 es 4. Ya a esta altura observa que lleva un orden. Entonces 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. A lo que me refería con ciertas características es que cuando hacemos esta sumatoria, vamos a encontrar números pares, números impares, vamos a encontrar números primos, números compuestos, vamos a encontrar sumatorias específicas. Entonces creo que al hablar de una sumatoria, tal vez lo más importante para mí no es aplicar entonces aquí la formulita. Pienso que el hacer esto, aunque se pueda llevar un poquito de tiempo, va a ser más importante. Esto es todo lo que estamos o lo que tendríamos que hacer. A toda esta cantidad de sumas y números que he colocado se le llama el espacio muestral. Los puntos muestrales son cada uno de ellos. Todo ese es el espacio muestral. Cada uno de los elementos viene a representar entonces un punto muestral. Entonces observa que como acá todavía no están hablando de probabilidad y están hablando de puntos muestrales, entonces podríamos solamente obtener los valores de cada uno o la cantidad. Por ejemplo, en el evento A dice que es la suma de los números de las caras superiores de los dados es par. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Ahora, 6 por 6 es 36, significa que la cantidad total que tenemos son 36 elementos. Como son números pares e impares, entonces es fácil saber de que la mitad es par, la mitad es impar. Entonces quiere decir que el evento A posee 18 puntos muestrales. En el evento B dice que la suma de los números de las caras superiores de los dados es 5. Entonces observa que al hacer la suma, cada una de estas son las que nos da 5. Estamos hablando de 4 elementos. Y en el evento C dice que la suma de los números de las caras superiores de los dados es impar. Que ya estábamos conversando ese pedacito para que lo pudieras observar. Entonces es más fácil verlo de acá. Aquí no es tan complicado. Al hablarme entonces de unión, recordamos que la unión es el conjunto resultante de tomar todos los elementos. A tiene 18 elementos, B tiene 4. ¿Cuántos puntos muestrales tiene esto? 22. Simplemente sumar esos dos. Es algo intuitivo. Cuando llegues al examen también lo que tienes que hacer es pensar que esto no es complicado. Lo que tienes que ir llevándolo despacito. Quizás es la parte del examen en la que mejor
o que tiene, digamos, más relevancia, hacerlo planteándolo. Como lo pudieses ver en el momento que me decía ahí la suma, entonces yo comencé a hacer este planteamiento que aunque me llevó un poquito de tiempo, mejor lo hice de una vez. Ahora me están preguntando por el conjunto de intersección. Sabemos que el conjunto de intersección es el conjunto que resulta de tomar solo los elementos en común. Entonces estamos hablando de que el evento C son los impares y que el evento B es 5. Entonces es fácil saber qué número o qué cantidad de elementos tienen en común. El 5 es un número impar, tenemos solo 4 elementos, significa que los puntos muestrales de la intersección son solamente 4. Obviamente el ejercicio puede cambiar un montón, en todos los exámenes han metido una preguntilla de los dados. Sin embargo, lo que tienes que hacer es iniciar el ejercicio planteándolo. El escribirlo acá simplemente para ir acomodando visualmente el ejercicio. En el momento que me dijeron suma, pueden poner resta, etcétera, etcétera. Trata de ir haciendo lo que dice el ejercicio. No le des mucha pelota. Realmente lo que es probabilidad en sí, digamos, a este nivel no es tan complicado. Nada más de llevarlo sencillito. Una forma en que nos lo pueden colocar también para que uno comience a trabajar sobre lo que es el espacio muestral, los puntos muestrales, es de esta manera. Igual comienzo a leerlo para ir buscando los datos y dice que los 73 niños de una escuela, entonces ya sabemos que el total lo estamos trabajando con 73, ese sería, digamos, que el espacio muestral. Practican una o dos de las 3 disciplinas deportivas disponibles. Lo normal que podríamos nosotros hacer, o digamos el procedimiento normal, es hacer una cosita que se llama el diagrama de Venn. En este caso tenemos entonces 3 posibles grupos. Tenemos los de voleibol, natación y atletismo. Entonces vamos a poner por aquí el de voleibol, por aquí el de natación y vamos a poner aquí el de atletismo, ¿sí? Entonces tú lo que haces es siempre juntar los circulitos, juntar las circunferencias y empezar a ver detalles. Por ejemplo, si yo trabajo con él, entonces quiere decir que acá yo voy a ubicar solo los niños que escogieron voleibol, digamos en este caso, o los niños que escogieron voleibol, que aquí dice que se sabe que 25 escogieron voleibol, entonces quiere decir que aquí hay 25 niños, ¿sí? De este lado entonces tengo el otro grupito. Esto es muy útil cuando te hablan de varios grupos y lo puedes interpretar así. De los de natación, aquí dice que 25 escogieron natación. Esto que se forma acá es la intersección entre los dos eventos, entre los dos conjuntos. Entonces, cuando se forma esta cosita de acá, esto va a identificar los elementos en común. Tenemos un tercer conjuntito acá, que sería entonces el que nos hace falta, que es el del atletismo. Aquí dice que 35 escogieron atletismo, entonces aquí vamos a tener 35. Es lo mismo, digamos, este es pedacito que está acá, este cosito es la intersección entre estos dos, y ya entonces podemos deducir que este sería la intersección entre estos dos. Este señor que está en el centro sería la intersección de los 3. Entonces vamos a ver qué más nos dicen para trabajar el ejercicio. El enunciado dice: asimismo 5 niños escogieron tanto voleibol como natación. Ah, perfecto, entonces quiere decir que aquí voy a meter un 5, que es voy a borrar acá para que se aprecie más, ¿okay? Entonces ya me dicen que hay 5 que escogieron voleibol como natación, serían 5 de acá. Aquí voy a hacer un
un paréntesis para ir viendo ciertos detallitos. Cuando ellos me dicen que está sucediendo un evento A y también se está realizando al mismo tiempo un evento B, como en este caso, ¿verdad? Que me dicen que es voleibol y natación. Cuando se da esta I, te están hablando de intersección. Entonces es importante, como te decía, quizás es uno de los temas más importantes en el cual tú tienes que ir planteando, porque al encontrar el I ya sabrías que están hablando de una intersección, que son los elementos en común. Eso significa entonces de que si tú entras al ejercicio, te hablan de un evento B y te hablan entonces de un evento A, perdón, o te hablan de un evento B o un evento A, aquí están hablando de unión, que ahorita tomamos ese tema un poquito más con calma. Acá, entonces, de acuerdo al enunciado que me dan, entonces hay 5 entre esas dos disciplinas. Después dice que hay 7 niños eligieron natación y también atletismo. Entonces, natación y atletismo tenemos 7 niños de este lado. No obstante, ningún niño que practica voleibol practica atletismo. Significa que entonces el conjunto intersección entre estos dos va a ser de 0. Ahora, observa que entonces en este lado ya tengo solo 5 elementos. No hay ninguno que practique los 3. Entonces 25 menos 5 da 20. Observa cómo en este momento yo no estoy pensando en la pregunta. Son las últimas 7 preguntas del examen. Entonces no le estoy dando mucha pelota, digamos, en cuanto a redacción, sino en cuanto a planteamiento, que es lo importante. O sea, lo importante de la redacción es ubicar los datos. En este también tengo un 5, un 7 por acá. Estamos hablando de que aquí hay 12, quiere decir que aquí hay 13. Este 20, este 13, lo que me está dando la indicación es de que solo 13 niños escogieron natación y que solo 20 niños escogieron la parte de voleibol. Aquí haríamos lo mismo. Lo que tenemos que hacer es simplemente tomar los elementos que tenemos acá. Ya sabemos que en total teníamos 35. Entonces ahora lo único que necesitamos es restarle estos 7 para saber que teníamos 28 que solo escogieron atletismo. ¿Ven? No es complicado. Ahora, por supuesto, aquí están hablando de disciplinas, podríamos hablar de colores, podríamos hablar no sé, de series, o sea, no importa. Si te están hablando entonces de 3 tipos de eventos, entonces esto te puede ayudar cuando ya te hablan de uniones, intersecciones. Ok, espero ir bien hasta el momento por acá. Ahora respondamos, vamos a ver si logramos con solo esto poder responder. Dice que cuántos niños escogieron solo voleibol. Listo, ahí está. ¿Ves qué importante es el planteamiento? Ya todo está listo, o sea, no hay que darle mucha pelota. ¿Cuántos niños escogieron solo natación? 13. Caray, qué fácil esto. Y ahora la última pregunta dice, ¿cuántos niños escogieron voleibol o atletismo? Este O me estaría hablando entonces de lo que es la unión. Entonces, de acuerdo a lo que hicimos acá, tendríamos que 20 escogieron voleibol y que 28 escogieron atletismo. Entonces, como estamos hablando de unión, entonces serían 48 niños. ¿Ves? Es sencillito, esto no es tan complicado. Lo que tienes que hacer es llevarlo despacito, con calma, para que puedas hacer un planteamiento correcto sobre esto. Ahora, voy a hablar un poquito más de esta parte. Entonces, como ya lo conversamos, bueno, antes de eso sí quiero explicarte por aquello que entra una preguntita teórica. La probabilidad del evento que nosotros vamos a trabajar, lo que se hace es trabajarlo entre el 0 y el 1. La probabilidad es un porcentaje. Entonces quiere decir que este es mi 0%
y este representa el 100%. Como es un marque con X, significa que en las opciones puede venir con decimales, en una fracción o en porcentaje. Hay varios tipos de eventos. Uno de ellos es el evento seguro. ¿Qué es un evento seguro? Es un evento donde siempre va a suceder, o sea, 100%. Y vamos a tener un evento que es imposible. Un ejemplo muy claro de lo que es un evento imposible y un evento seguro, volviendo a uno de los ejercicios que siempre dan, es el de los dados, ¿sí? Entonces un dado normalito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, numeradas del 1 al 6. Entonces, por ejemplo, un evento seguro es calcular la probabilidad de obtener un número menor o igual que 6. Y como puedes ver, entonces, la probabilidad de obtener un número menor o igual que 6, son todos. Todos son menores o iguales que 6. Esto es un evento seguro. Un ejemplo de un evento imposible es que yo te pida la probabilidad de obtener un número igual a 7, igual a 8, mayor que 7, negativo, decimal. O sea, un evento imposible es un evento que no está acá, que sí, o sea, ves, es sencillito, es como muy lógico, es como muy... Lo que pasa es que cuando uno lo ponen en un enunciado, uno tiende a volverse loco. Pero es muy sencillo saber cuándo es un evento imposible y cuándo es un evento seguro. Y la probabilidad que nosotros manejamos siempre va a estar entre el 0 y el 1. Que eso era, antes de que se me olvidara ese detallito, que es muy teórico y te pueden hacer la pregunta muy específica. Ahora, acabamos de hablar de dos tipos de eventos. Entonces, si yo te digo que tengo el evento A y sucede un evento B, cuando tú logres intuir o venga directamente ahí, significa que lo que me están preguntando es por la intersección entre los dos eventos. Si estamos hablando ya de una probabilidad, entonces obtenemos la probabilidad de la intersección de los conjuntos. ¿Qué era intersección? Solo son los elementos en común, ¿sí? Digamos acá, sí, entonces como me lo dijeron en el ejercicio que vimos, que decía natación y atletismo, 7, que son los elementos en común que tenemos entre esos dos. El otro que escribí es cuando me hablan de un evento A o me hablan entonces de un evento B. Este O que está acá, que está entre los dos, me va a hablar de una unión. Entonces, si ya es una probabilidad, lo que hacemos es sacar la probabilidad de la unión. ¿Qué era el conjunto unión? El conjunto unión simple y sencillamente es tomar todos los elementos de A más todos los elementos de B. Acá, cuando ya entres a la parte de uniones y de intersecciones, es importante que te fijes si existe una relación de intersección, porque te van a hacer preguntas de dos tipos de eventos también. Te van a hablar de eventos mutuamente excluyentes y obviamente de un evento no excluyente. Esto es sumamente sencillo.
Si la pregunta te la hacen directa, si la pregunta es sobre un evento excluyente o un evento no excluyente, lo único que tienes que recordar es que cuando el evento es mutuamente excluyente, como el nombre lo indica, se excluyen entre ellos. O sucede uno o sucede el otro. Eso significa de que no tienen nada en común. ¿Sí? Y cuando el evento es no excluyente es porque tienen elementos en común. Esto es muy fácil, es nada más de, digamos, literalmente memorizarlo. Si volvemos al ejercicio que estábamos haciendo anteriormente, entonces el evento voleibol y natación es un evento no excluyente porque tienen elementos en común. El evento voleibol y el evento atletismo es un evento mutuamente excluyente porque no tienen nada en común. Así de fáciles pueden ser las preguntitas, no son tan complicadas. Observa este ejemplo también de un ejercicio que venía en otro de los exámenes. Vamos a plantearlo igual. Dice que se tienen 10 bolas numeradas del 1 al 10. ¿Ok? Entonces el evento, digamos que este es el universo por el momento. Son los números entonces del 1 al 10. Entonces yo los voy a colocar simple y sencillamente para poder guiarme. Ok, entonces aquí están el espacio muestral. Tenemos los elementos. Seguimos leyendo en una caja que se distinguen unas de otras únicamente por su numeración. Una de las bolas se extrae en forma aleatoria y se devuelve a la caja. Listo, por el momento no hay nada extraño. Dice, se definen dos eventos, un evento A, un evento A, B. El evento A dice que la bola extraída tiene un número impar. Entonces, ves, si yo no hubiese escrito esto acá, al final tal vez hubiese tenido que hacerlo siempre. O tal vez no lo logro apreciar. Entonces saquemos los impares. 1, 3, 5, 7 y 9. El otro dice que la bola extraída tiene un número mayor o igual que 7. Entonces sería 7, 8, 9 y 10. Tienes que tener cuidado con ese detallito, ¿verdad? Si me dice igual, incluirlo, y si no, no. Una vez que tengo los dos eventos, y observa nuevamente que conforme yo voy leyendo, voy planteando el ejercicio, dice, de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que A y B son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa excluyentes? Exacto, que no tienen nada en común. Y si observas el ejercicio, podemos notar de que el evento A tiene el 7 y el evento B también. Lo mismo sucede con el 9, tienen eventos en común, tienen elementos en común. Significa entonces que esto es falso, que no es mutuamente excluyente. ¿Ves? No es tan complicado, simplemente es tener cuidado con la preguntita desde el punto de vista del planteamiento. El complemento es muy sencillo. Digamos, voy a escribirlo un poquito o voy a ponerlo de nuevo acá. Ellos me dijeron que el evento B era que fuera con el número 7 o mayor. Este es el evento B y me habla del complemento. Nuestro conjunto universo eran los números del 1 al 10. Ok, estos son los elementos del universo. Cuando ves que hablan, digamos, de espacio muestral, el espacio muestral son todos, los puntos muestrales son cada uno.
¿Qué es el complemento? El complemento es muy sencillo, lo podemos ver de diferentes puntos de vista. Es lo que le falta a él para ser igual a él. O son los elementos del universo que no están en el conjunto. Y eso es todo. Si me están preguntando por el complemento del conjunto V, serían solamente ellos 6. Por lo tanto, entonces esta es falsa también. Esta parte no es complicada. Lo que tienes que hacer es tener un poquito más de cuidado a la hora de trabajar esto, para que a la hora de plantear el ejercicio se te haga más sencillito. Lo normal es tener alrededor de 2 minutos y medio por pregunta. Entonces no es tan complicado hacer todos los procedimientos. Con respecto a esto hay un detalle adicional. La formulita, cuando me están hablando de la unión, de la probabilidad de la unión, es muy fácil. Lo único que necesito es obtener la probabilidad del evento A y sumársela a la probabilidad del evento B. Ahora, normalmente se dan 2 fórmulas, pero es una sola. Cuando el evento es mutuamente excluyente, no tienen nada en común, la probabilidad de la intersección es 0. Entonces no hay que aplicar ninguna operación porque no hay intersección, la intersección es 0. Cuando son no excluyentes, tienen elementos en común, lo que hay que hacer es restar la probabilidad de los elementos en común, ¿sí? Por ejemplo, si utilizo el ejercicio anterior como referencia, este de acá, entonces si la pregunta que me están haciendo es sobre probabilidad, aquí no tuvimos que usar la razón, la división para probabilidad, porque no hablan de probabilidad. Pero si me estuviesen hablando de probabilidad, es muy sencillo. Digamos, voy a retomarlo por aquí abajo para no tener que estar incomodándonos ahí arriba. Ok, el evento A son los números entonces 1, 3, 5, 7 y 9. Si me preguntan por la probabilidad de que se dé el evento A, entonces, frecuencia absoluta, ¿cuántos números tiene el evento A? 1, 2, 3, 4, 5. ¿De cuántos posibles? El universo eran 10 números. En el evento B decía de que tiene que dar 7 o mayor, que son estos 4 números. Si me preguntan por la probabilidad de que se dé el evento B, ahora sí tenemos que hacer la razón, la fracción. Arriba colocamos la cantidad de casos favorables, 1, 2, 3, 4. Y abajo colocaríamos el total. Si ellos ahora me preguntan entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé el evento A o que se dé el evento B? Ya entonces aprendimos que cuando diga O es una unión. Entonces la probabilidad de que se dé el evento A, que se dé el evento A o el evento B sería, tomo la probabilidad de A, que en este caso es 5 sobre 10. Le sumo la probabilidad de B, que en este caso es 4 sobre 10. Si este es un evento mutuamente excluyente, se deja ahí, porque la intersección sería 0. Pero ya notamos de que existe una intersección entre los dos, ¿sí? Que son los números 7 y 9. Quiere decir que la probabilidad de la intersección son 2 elementos de 10.
Cuando tengas que hacer la unión y reconoces que hay una intersección, tienes que restar la intersección. ¿Ves? Eso es todo. Es muy fácil. Ya te hablarían específicamente de probabilidad. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es interpretarlo. Lo último que entraría en cuanto a conocimientos, como lo llama ahí el ministerio, es esta. Ya hablamos de lo que es el complemento. El complemento es los elementos del universo que no están en mi conjunto, o es lo que me hace falta para ser igual al universo. Esta es la fórmula que te van a dar cuando te hablan de la probabilidad del complemento. Ahora, la probabilidad del complemento también la podemos llamar como la probabilidad del no. Acá, este 1 es porque ya habíamos conversado que vamos a trabajar y este señor es el universo. Es lo más alto que podríamos aspirar en este caso. Y por eso es que está este 1 acá. Es muy sencillo, muy fácil. Si yo te digo que tienes la probabilidad de un 96% de ganar este examen, ¿cuál sería la probabilidad de no? O sea, de fallarlo, un 4%. Eso es todo. Entonces, si yo tengo acá un 0,96, que es la representación del porcentaje, simplemente lo restamos. Esta es la última formulita que el ministerio te va a colocar, o la última que tendrías que trabajar. El complemento o el no, te lo pueden poner como complemento, como no, o tal vez algún tipo ahí te pueden parafrasear el ejercicio, te lo pueden colocar de diferentes formas, pero tienes que tener un poco de cuidado. Voy a hacer un par de ejercicios más, o quizás para que entonces, así es como podrían venir las últimas preguntas del examen. En este caso, por ejemplo, dice: se tiene un dado de 6 caras, cada una de ellas con un número diferente del 1 al 6. Ok, entonces vamos a montarlo aquí. Mi primer dado, vamos a ponerle dado número 1. Las caras son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos el segundo dado. Dice que otro dado de 8 caras, cada una de ellas con números diferentes del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más, ves que yo, conforme voy leyendo, voy planteando, no me detengo a tratar de analizar mucho el ejercicio. El evento A, obtener un número mayor que 3, en el primer dado quedaría 4, 5, 6. En el segundo dado sería entonces 4, 5, 6, 7 y 8. Obtener el número 5 en cualquiera de los dos sería 5 o 5. Obtener un número menor o igual a 7. En el caso del primer dado, se cumple para todo el espacio muestral. En el caso del segundo dado, que serían al final los mismos números, no sería todo el espacio muestral. Y acá ahora dice obtener un número par. En el caso del primero sería 2, 4 y 6. En el caso del segundo sería 2, 4, 6 y 8. Conforme voy leyendo, entonces voy interpretando mi ejercicio, montando lo que ellos me dan. Ya para resolverlo, la primera me dice, voy a hacer tal vez solamente la probabilidad. Ya como me hablan de probabilidad, sé que tengo que hacer la razón, la fraccioncita, de que ocurra el evento A. Entonces hablemos del evento A. En el caso del dado número 1, estamos hablando de que la probabilidad de A sería entre 6. Y en el caso
del dado número 2, la probabilidad de A sería entre 8. El evento A era que el número fuera mayor que 3. Tenemos 3 casos favorables en A. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casos favorables en B. Me dice que la probabilidad de que ocurra el evento A es mayor si se lanza el dado de 8 caras. Esto es un decimalito, ahí lo único que tienes que hacer sería dividir para obtener entonces el porcentaje. Tenemos aquí un 0,5 y del otro lado lo que tenemos es un 0,625. Si multiplico por 100 obtengo un 50%. Si multiplico por 100 obtengo un 62.5%. Y entonces la primera es verdadera. Si lo notan, no es tan complicado. El problema es la dota que se pegan, ¿cierto? Pero si tú lo que haces es plantearlo conforme vas leyendo, vas anotando tus propios datos, el ejercicio no se hace tan complicado. No es tan difícil. Es que ya cuando te hablan de probabilidad, tenemos que entonces montar la razón. Y el cuidadito que tienes que tener cuando te hablan, repito, de uniones y de intersecciones es esto así como está, que este es para eventos mutuamente excluyentes y este es cuando tenemos elementos en común, que al final es la misma formulita para trabajar. Las preguntas van a ser muy variadas, las preguntas van a ser realmente muy diferentes, pero si tú lo que haces es plantear el ejercicio, esta parte no es tan complicada. Probabilidad simplemente es una división y lo que tienes que cuidar es que si no dice probabilidad, simplemente es buscar los numeritos, etcétera, etcétera. Preguntas muy específicas de que si es imposible, de que si es posible, etcétera, etcétera, son nada más de cuidado. Para terminar que no es tampoco muy difícil, nos pueden dar la tablita o puede ser que tú tengas que montar la tablita. ¿Cuál es aproximadamente la probabilidad? Ya sé que entonces al hablarme de probabilidad me están hablando de una razón, de que al escoger al azar un joven de esa muestra, ese tenga celular. En la tablita podemos ver los que tienen celular, los que no tienen celular. Como me están hablando entonces de la muestra en total, serían 628. Y los que tienen celular al final son 610. ¿Por qué usamos esos totales? Porque no me están hablando específicamente del área metropolitana o de la rural, como si lo hacen en esta. Si se toma como población total los encuestados del área metropolitana. Entonces en ese caso tendríamos que tomar solamente este grupito de acá. Dice que se decide seleccionar al azar un estudiante de esta población. ¿Cuál es aproximadamente la probabilidad de que el estudiante posea celular? Entonces la probabilidad de que si tenga celular, como es una probabilidad, es una fraccioncita, el total es 476. Tomamos este porque el mismo ejercicio no lo dice y los que tienen celular son 470. No le des o no tengas mucho temor del ejercicio. Probabilidad realmente a este nivel no es tan complicado. Simplemente es lo que acabamos de hacer, de memorizar literalmente acá en este pedacito, así como lo tengo, tienes todas las definiciones que nos van a entrar en el examen. Para terminar esta parte, quiero darte una cosita más. Mi consejo, mi recomendación: busca el tema número 1, que es geometría. En el caso de los de madurez es de la 1 a la 23. Este año los de los técnicos es de la 1 a la 22. Busca el tema número 3, que es el tema de probabilidad y estadística.
que en el caso de los dos técnicos madurez, y creo que el de académico también, va a comenzar en la pregunta 45 y termina en la 60. Entre estos dos tienes 39 preguntas. A falta del tema número 2, que es el tema de funciones, si tú te concentras, si tú logras trabajar la parte teórica y logras hacer estos dos temas con estas 39, indiferentemente si tienes, que es lo normal, por lo que hace el ministerio, las curvas, etcétera, etcétera, si tú logras pegar estas 39 preguntas, ya pasaste. Entonces es una estrategia. Concéntrate entonces en geometría, en probabilidad y estadística. Y obviamente, por supuesto que tienes que hacer funciones. Pero si por cuestión de tiempo, que es uno de los peros de este examen, tú te concentras primero en estas 39 preguntas, cuando ya está todo el mundo saliendo, cuando ya nos están pidiendo el examen, estamos en funciones, pero ya has ganado el examen. Mi consejo es hacer las preguntas de la 1 a la 23. Te brincas, haces las preguntas de la 45 a la 60 y te aseguro de que realmente vas a pasar el examen muy facilito, sin importar el tiempo, etcétera, etcétera. En algún otro momento te diría de que si logras pegar esta, puedes agarrar todas estas y batearlas en C, todas en C o todas en B. Y si no, pues, Ave María, dame puntería.